Agradecemos al doctor José Luis Borges, candidato a la alcaldía de Duitama, a propósito del proceso electoral que se avecina para el próximo 12 de septiembre. Doctor Borges, muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, ojalá pueda responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, empezamos contando lo siguiente. En el año 2020, Corpo Boyacá hizo algunos reparos al componente ambiental del Plan de Desarrollo 2023 presentado por la exalcaldesa Constanza Ramírez Acevedo. Estos reparos hablaban de la debilidad o inexistencia de indicadores que permitan una evaluación anual de los proyectos ambientales formulados en el plan. También que el mismo no tiene suficiente articulación con el Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR, que formula Corpo Boyacá cada 10, 12 años aproximadamente, y que tampoco incluye eh, ni en la fase de diagnóstico ni en la propuesta del plan de desarrollo actividades encaminadas a solucionar el problema de las aguas residuales de Duitama. En ese orden de ideas, y en su condición de candidato a la alcaldía de Duitama, ¿cuál es su propuesta para enfrentar esa enorme responsabilidad de tratar las aguas residuales de una ciudad como Duitama y de dejar de descontaminar al río Chicamocha y a los demás cuerpos de agua de este entorno, incluidos los canales de riego de los cuales se surte el distrito de riego del Alto Chicamocha? Pues vea, todo tiene, digamos, una explicación que creo va más allá del plan de desarrollo. Es que un plan de desarrollo se pone cada 4 años y la advertencia que hacen las autoridades ambientales sobre el plan de desarrollo de la última alcaldesa, pues sí, es importante, pero para mí no es suficiente. Es decir, usted tiene que entrar a ver qué es lo que determina el desarrollo de una ciudad y lo que lo determina más allá del plan de desarrollo es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Ese es el meollo del asunto, porque los planes de gobierno los cambian cada 4 años, pero al POT no le importa quién está gobernando, eso es un mapa. De lo que yo estoy señalando con la parte del POT es que nosotros vamos a hacer un nuevo POT. Sí, yo sé, en 2 años no se hace, lo entiendo, políticamente es imposible, pero empezamos a allanar el camino haciendo algo que es toda la parte de estudios jurídicos, técnicos y demás para que el siguiente gobierno ya lo pueda completar. Nuestro POT, el de mi candidatura, está indicando que debe girar en torno al agua. Y eso significa poner a la ciudad a la vanguardia del mundo como tal. Porque nuestro mayor talento, que es el agua, se nos volvió nuestro mayor defecto. ¿A qué me refiero? Usted tiene dos páramos que producen agua. Y usted tiene el río Surba y tiene el Boyacá Cogua que le suministran agua a la ciudad. Pero aparte de eso, aquí tiene una temporada de lluvias importantes. Es agua que cae literalmente del cielo, oro cayendo del cielo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que está señalando es que el POT como tal va a girar en torno al agua, al agua. Y eso significa entonces crear una cuestión, y es que las arterias que transportan el agua deben ser recuperadas, entiéndase, los ríos. Pero también la parte de las quebradas, porque aquí tenemos la quebrada del Aroma, que aún medio subsiste, pero tenemos otras quebradas que los magos que han gobernado las han tapado. Significa que, por ejemplo, la quebrada de las Iras, no sé si usted la referencia, que baja por Innovo, la taparon con cemento y tierra. Y hoy tenemos un problema y es que ahí tenemos una depreciación del terreno porque la quebrada está recuperando su espacio. Entonces, si usted hace ahí con la lógica de más cemento, menos agua, que es lo que está pasando hoy en día, usted va a seguir dañando la ciudad. Por eso nosotros decimos que el POT va a girar en torno al agua, porque usted no puede construir si no hay agua, sencillo. También significa que la agua lluvia de la que le estaba hablando, perdón, el agua lluvia de la que le estaba hablando, va a tener que tener una arquitectura para poder canalizar. Pero si usted conoce, Germán, el agua lluvia cae, se generan unos encharcamientos que dañan el asfalto y otra termina de filtrarse en lo que conocemos como algunas quebradas, las cuales terminan en el canal Vargas, que son las aguas negras más podridas y cochinas, que luego eso termina en donde, en el río Chicamocha. Y con eso regamos los cultivos de la zona. Entonces, lo primero es organizar la casa para que gire en torno al agua. Lo segundo es hacerla petar. ¿Qué significa eso? Hacer la planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, esa planta que va a recibir todas nuestras aguas negras y las va a limpiar y va a proceder con otro tipo de agua. Sin embargo,
aquí han sido tan magos en sentido peyorativo que el terreno que compraron para hacerla petar no es apto para hacerla petar. O sea, imagínense la calidad de mediocridad de nuestros gobernantes. ¿Sí? Y esto no es sembrar odio, es decir la verdad. Entonces, nos toca empezar por indicar que el terreno que compraron o donde se va a hacer la petar no sirve. Entonces, nos toca ubicar en otro lado la petar y nos toca financiarla. Financiarla significa que eso no se hace con recursos propios. Hay que gestionar proyectos porque nos toca sacar recursos del orden nacional y de pronto hasta internacional, ¿sí? Porque es muy costosa. Pero nosotros vamos a hacer todo eso porque ya no podemos seguir regando los cultivos con aguas sucias ni nada por el estilo y dañando el medio ambiente. También significa que nosotros vamos a ponerle un meollo al asunto de la producción agrícola. Y yo se lo digo porque yo soy tomatero, yo siembro tomates. Y las fuentes hídricas en su mayoría son el río Chicamocha. Entonces, lo que debemos hacer no es ir a perseguir al campesino y productor por regar con esa agua, porque es el agua que está disponible. Lo que tenemos que hacer es generar unos sellos agrícolas para que en cada finca, en cada distrito de riego, el agua que se vaya a usar esté lo más limpia posible, lo más, digamos, apta posible para la agricultura. Entonces, a eso también le vamos a jalar. Hasta ahí te respondo. Eso que acaba de decir tiene que ver con la siguiente pregunta y es que en el mismo plan de desarrollo la entidad ambiental encontró algunas falencias en lo que tiene que ver con medidas para cuantificar la mitigación del cambio climático y gestionar planes que permitan efectivamente garantizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el territorio. Ha dicho usted que dentro de lo que prevé en ese mismo sentido está promover agua limpia para los cultivos y el tema de los sellos de calidad. ¿Cómo debe prepararse Duitama desde su plan de desarrollo, pero también desde el plan de ordenamiento territorial para hacerle frente al cambio climático de manera integral? A ver, un segundo, por favor, qué pena. Pues mira, nosotros estamos diciendo que nuestro plan de desarrollo le está apuntando a la Agenda 2030 de la ONU. Es el único que le apunta a la Agenda 2030, porque son compromisos para allá, para la inmediatez. Y eso significa que nosotros no solamente vamos a hacer que el POT gire en torno al agua, sino que estamos diciendo que el POT tiene que tener una visión de ciudad. La visión de ciudad que estamos defendiendo es una que esté a la vanguardia de responderle a la crisis climática. Yo no hablo de cambio climático, yo hablo de crisis climática, porque no podemos atenuar los lenguajes. Estamos en una crisis climática que ha sido causada por la humanidad. Eso significa entonces que nosotros tenemos una serie de políticas visualizadas para que esta ciudad atienda a eso. Y esta ciudad lo está viviendo. Eso no es un cuento chino, ¿a qué me refiero? Si usted sale hoy, en ciertos momentos de la mañana, el calor es impresionante, impresionante. Esto ya no parece tierra fría. Y luego en las tardes es aguaceros torrenciales. Es una contradicción del clima, una agudización de los extremos climáticos. Entonces, ¿cómo le respondemos a eso? Pues estamos diciendo que el POT tiene que girar en torno al agua, en primer lugar. Segundo, que el POT tiene que tener algo y es que tiene que girar en torno a la parte de las energías limpias. ¿Qué sucede? Usted está en el Valle del Tundama, es real, pero el Valle del Tundama no tiene una atmósfera propia. Está vecina del Valle del Sugamuxi. Valle del Sugamuxi que transporta unos vientos que son de los más contaminados de Colombia por la zona industrial que hay en el Valle del Sugamuxi, por las cementeras, calizas y demás. Entonces, de entrada nosotros estamos diciendo que se va a colocar un observatorio propio de Duitama para medir la calidad del aire y para iniciar acciones jurídicas contra todas las empresas que están contaminando el aire de Duitama. No para acabarlas, porque aquí no somos enemigos de las empresas, sino que esas empresas, que algunas son extranjeras, no hacen esas actividades en Europa. En Europa no pueden tocar ni un árbol, pero aquí sí lo pueden venir a hacer. ¿Por qué? Porque no hay un aparato institucional que defienda a los duitamenses y eso sí lo vamos a colocar. Por otro lado, estoy diciendo que el POT va a girar también
en torno a la parte de las energías limpias, pero también a lo que se llama el turismo limpio. Y es que vamos a montar una serie de infraestructura en Duitama, o así lo quiero dejar montado en el POT, para que a Duitama venga el turismo, porque usted no sé si se ha dado cuenta, la gente viene a Paipa y luego sigue por la avenida 42 hacia el lago de Tota, a Duitama casi no entra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un turismo, pero no un turismo basado en lo fósil, un turismo basado en algo limpio. Entonces, ¿a qué me refiero? Tenemos una serie de senderos y de páramos en los cuales se puede fomentar el ecoturismo, donde podemos montar una serie de estructuras de hoteles para turismo. Pero también Duitama tiene que empezar a combatir la parte fósil de la movilidad. Aquí, Duitama, cuando no es muy grande, salga usted a las 6 de la tarde o al mediodía. Es imposible moverse. ¿Por qué? Porque hay demasiados carros para una ciudad tan pequeña. Entonces, el centro se va a ir peatonalizando y se va a empujar las bicicletas públicas para que usted pueda moverse por todo lado por bicicletas públicas, patinetas eléctricas, y vamos a dejar montada en el POT una línea de tranvía eléctrico para que dentro de 10 años la tengamos materializada. Eléctrico, para que aquí la gente quiera venir a ver, a montarse en un tranvía. ¿Cuál es el turismo de Medellín? El turismo de Medellín es irse a montar a un metrocable, excúseme la expresión, a ir a ver la miseria de Medellín desde el cielo. Este es el turismo de Medellín. Aquí no podemos seguir ese ejemplo. Vamos a montar un tranvía eléctrico para que la gente pueda ver un montón de escenarios culturales y también la parte del ecoturismo que hay. Y por último, para terminar, está la parte de la agroindustria. Duitama tiene que desarrollarse no solamente el turismo, porque el turismo es para potenciar una parte de la economía, pero usted con el turismo no potencia ingenieros químicos, ingenieros digamos, de otro tipo de estudios, o poetas, o literatos, o sea, necesitamos también fomentar la parte del conocimiento. Entonces, ahí le ha puesto la agroindustria como motor desarrollador de Duitama porque tenemos una vocación importante. Pero bueno, más adelante le sigo respondiendo. Por ahora voy hasta ahí. Ok, usted mencionó hace un momento el tema crisis climática, que es evidente en el territorio, en el departamento de Boyacá, y una de las falencias que hay en el departamento, y hay por supuesto en los municipios, tiene que ver con los planes de gestión del riesgo, las acciones de mitigación del riesgo. Muchos de estos planes están desactualizados. ¿Cuál es esa tarea puntual que usted propondría para efectos de actualizar el riesgo y cuáles son esos riesgos que usted ha advertido para el territorio a propósito de los cambios, de las crisis que está viviendo el clima y que se están percibiendo en Duitama? Pues yo estoy diciendo que en 2 años hay mucho para hacer y poco tiempo. Y mucho por hacer significa que la primera cuestión es ordenar la casa. Ordenar la casa no solamente es limpiar toda la corrupción que hay en el administrativo, todas esas nóminas paralelas, todos esos regalos, todos esos contratos dados a dedo. Significa también que hay una serie de obligaciones jurídicas que el municipio tiene que cumplir y que no ha cumplido. Por ejemplo, la parte de la gestión del riesgo. Aquí hay barrios como el Vaticano o cerros tutelares que donde aquí hayan lluvias fuertes, profundas, prolongadas, esos cerros ponen en peligro la parte urbana que hay alrededor. Y esa parte urbana incluso son barrios que se han construido, de hecho, sin licencias, pero por personas humildes que están buscando una vida digna y una casa digna. Yo no vengo aquí a criminalizar a estas personas porque, por el contrario, yo me debo a ellos, a la gente humilde. Pero significa que hay que hacer una serie de estudios y de infraestructura para limitar o disminuir el riesgo. Mire, tengo un posgrado en responsabilidad del Estado. Eso significa estudiar el riesgo. ¿Qué es el riesgo y cómo vivimos en una sociedad de riesgo? Usted sale a la calle y está en riesgo, en todo lado hay riesgo. La cuestión es cómo disminuimos el riesgo. Entonces, lo que se viene es una infraestructura jurídica para cumplir las normas y hacer todos los estudios pertinentes de riesgo y para tomar las medidas pertinentes, porque tenemos una población que se está exponiendo literalmente a una tragedia. Ok, Duitama, como todos sabemos y como la mayor parte de municipios del departamento de Boyacá, llevan sus rellenos sanitarios o sus basuras a rellenos sanitarios de Tunja o de Sogamoso. ¿Qué debe pasar en la ciudad para que Duitama tenga una solución propia al manejo de sus desechos? ¿Qué prevé en su plan de gobierno en temas de economía circular, de promoción de la clasificación de la fuente o del reciclaje o de disminución de desechos o de no utilización de plásticos de un solo uso? Tantas de estas estrategias que han venido siendo implantadas en otras regiones del país.
Pues de entrada le manifiesto que la cuestión de la economía circular es una bandera nuestra, pero hay que empezar por un aspecto de cultura. ¿En qué sentido? Vea, a mí me da mucho mal genio que nuestros recicladores, porque tenemos unas grandes cooperativas de recicladores en Duitama, tengan literalmente que meter la mano en la parte, digamos, que defecamos nosotros, porque en la basura que se bota los duitamenses, que dejan la bolsita al frente en el andén, hay demasiadas porquerías juntas y eso no debería ser así. Es decir, nada nos cuesta a los seres humanos hacer algo que se llama ese reciclaje en la fuente. Nada nos cuesta, esa separación en la fuente, no nos cuesta nada. Pero tenemos una cultura que no promueve eso. Entonces, de entrada viene una serie de aspecto cultural, unas brigadas, yo hablo de unas brigadas, y es que cómo hacemos para reactivar la economía. Pues yo estoy diciendo, hay que meterle dinero a la economía. ¿Cómo le meto dinero? Yo no puedo depender solamente de las empresas, tengo que ponerme la camiseta como administración. Entonces voy a empezar a contratar a jóvenes, a profesionales sin experiencia, a mujeres mayores de 45 años, a personal discapacitado. ¿Para qué? Para atender varios frentes que requieren intervenciones a la psiquis de los duitamenses. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Por ejemplo, machismos. Por ejemplo, patriarcado. Por ejemplo, salud mental. Por ejemplo, toda la parte de separación en la fuente. Significa que mis brigadas van a recorrer todos los barrios, todas las comunas, todas las veredas, para ir puerta a puerta, explicándole a las personas cómo se deben hacer, cómo se deben tratar diferentes temas. Dentro de eso. Pero también nosotros vamos a hacer obligatorio que todas las casas hagan reciclaje o separación en la fuente. Separación en la fuente. Mejor dicho, que hayan 3 bolsitas para sacar al frente de la casa. ¿Sí? Si usted no hace eso, va a haber un censo y usted se va a someter a unas multas. ¿Por qué? Porque la gente es una dura produciendo basura y luego la saca y pensará que eso se va a desaparecer por obra y gracia del Señor Jesús. Y eso no es así. Es decir, esa basura va a ocupar un espacio en la tierra de contaminación. Entonces, lo primero es eso, cultura, un poco jurídico de hacer obligatoria la cuestión, pero también viene dignificar el trabajo de los recicladores. Aquí tenemos más de 8 cooperativas de reciclaje. Hay que, digamos, empoderarlas. No puede seguir siendo un trabajo mal pago, un trabajo, digamos, sin un acompañamiento de la ciudadanía, porque ellos están haciendo una gran labor. También significa hacerle veeduría a Urbacer, que es la empresa que aquí está haciendo esa, que está cobrando tarifas por las nubes por un servicio que no es igual de eficiente. Entonces viene toda una arquitectura, digamos, de diferentes estrategias con un solo fin, que la basura empiece desde el inicio a ser separada y al final la podamos convertir porque hay un montón de dinero en la basura y eso tenemos que tratarlo. Hay una fuente importante de recursos para el municipio. ¿Y el relleno sanitario, Duitama va a tener relleno sanitario o va a seguir llevando sus basuras, sus desechos a otros municipios? Como se trata de ordenar la casa, significa que en el POT debe visualizarse no solamente lo que usted menciona, sino también una escombrera, por ejemplo. ¿Sí? Porque tampoco tenemos escombrera. Y aquí están construyendo a lo loco, ¿sí? Sin importarles si hay disposición de servicios suficientes para atender todo lo que están haciendo. Si el acueducto, digamos, soporta todas esas nuevas construcciones. Si tenemos agua para todas esas nuevas construcciones. Como aquí lo que privilegia es la lógica de primero el cemento y después la vida. Entonces, aquí en nosotros las nuevas generaciones nos toca es invertir esas lógicas. Y eso significa que usted antes de construir va a tener que demostrarme que tiene disponibilidad para tener recursos para soportar esas nuevas construcciones y no hacerle daño a los vecinos alrededor bajándole la presión del agua, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, cosas como esas, miren, significa tener un relleno sanitario, ¿sí? Pero a la vanguardia del mundo. Un relleno sanitario no puede ser lo que tienen algunos municipios. Es un hueco donde usted va y bota basura y tapa y ya. No, no, no. Los rellenos sanitarios del mundo funcionan bajo otra lógica, bajo tecnología, bajo una proyección de vida de ese relleno y una transformación del relleno a futuro, ¿sí? No solamente es tapar y ya. Y también la parte de la escombrera que le mencionó, también vamos a tener eso. Muy bien, hablemos de reforestación. Reforestación tanto en lo urbano, pensando en arbolado urbano,
pero también reforestación en las áreas rurales, en los páramos, en las áreas boscosas, en donde la vegetación ha ido disminuyendo. Y hablemos también de un reparo que hizo Corpo Boyacá frente al plan de desarrollo actual, y es que no prevé acciones concretas para la protección de la fauna silvestre en el territorio de Duitama. ¿Qué plantea al respecto? Bueno, yo empiezo por lo último, la fauna, no solamente la silvestre, sino la fauna que está en la ciudad, que es muy maltratada. Yo estoy diciendo que nosotros vamos a dar un debate de fondo, un debate epistemológico. ¿Cuál es ese debate? Por la forma en que usted trate los animales, usted tiene la sociedad. Usted sabe qué tipo de sociedad tiene. Usted tiene una sociedad en la que parte de la población le importa 5 coger unos perros y botarlos a una quebrada. Le importa 5 envenenarlos. En la parte del campo les importa 5 cazarlos. ¿Por qué pasa eso? Porque la matriz cultural y la psiquis de nosotros le da un valor diferente a la vida de los animales, a la fauna, diferente a la nuestra, y eso no puede seguir haciendo así. Hemos ya dado unos avances, como por ejemplo los toros, por ejemplo, ¿sí? Pero no es suficiente. Yo me estoy proponiendo que ahorita va a tener un observatorio animal, un observatorio para ver cómo intervenimos la psiquis, cómo aplicamos la ley, cómo aplicamos la nueva legislación y cómo hacemos que ciertos animales, digamos que se tienen como domésticos, se vuelvan sujetos de derechos como personas no humanas. Y estoy diciendo que la fauna silvestre va a tener una protección porque vamos a emplear a personas para cuidar toda la parte rural, una especie de guardabosques entre comillas, ¿sí? Pero también significa que hay que hacer una protección porque los animales, usted los protege, pero los animales viven en un entorno como los humanos. Si el entorno no se protege, usted está promoviendo una extinción nuevamente. Y ese proteger ese entorno significa que usted requiere transformar los ecosistemas, recuperarlos. Pero aquí tenemos una serie de vegetaciones que no son de acá, que son de otras latitudes, que han ido acabando los cuerpos vegetativos, los páramos y demás. Entonces, lo que viene es que como tenemos dos páramos importantísimos, las brigadas van a intervenir esos páramos, van a recorrerlos, van a articularse con Corpo Boyacá, van a articularse con el Ministerio del Medio Ambiente. Ojo, con organismos internacionales, porque cuidar los páramos no es hacerle un favor a Duitama, cuidar los páramos es hacerle un favor al mundo, y el mundo va a tener que darnos reciprocidad, porque ahí tenemos pulmones para muchas cosas. Entonces, usted tiene que articular todo esto con herramientas de la Agenda 2030 de la que le hablaba. Entonces, viene un plan ambicioso para recuperar nuestros páramos, para transformarlos, y ahí tienen que haber profesionales de élite, a la vanguardia, biólogos, toda la parte de ingenieros forestales. Todas esas personas tienen que estar ahí y ojalá de nuestra región. Bien, los alcaldes tienen un reto grande a propósito de páramos y es implementar lo que ordena la ley 1930 o ley de páramos, en especial haciendo referencia a temas como reconversión productiva o sustitución de actividades productivas. En ese sentido, la Corte Constitucional, por ejemplo, está estudiando una demanda que pide que la agricultura, incluso la agricultura pequeña, salga de los páramos, porque desde la perspectiva de quien demanda ante la Corte Constitucional, estaban afectando las fuentes de agua. ¿Cómo conciliar la conservación de los páramos con la presencia de comunidades que habitualmente y que históricamente han habitado estos territorios? Tiene usted un problema fuertísimo ahí y lo tenemos todos, porque yo conozco la línea jurisprudencial respecto de los páramos y también las justas demandas de la población rural que están en ellas. Y yo lo que vengo sosteniendo frente a ese tema es primero que va a ser algo más profundo en callos, digámoslo, en calles sociales, es que las delimitaciones de los páramos actuales no son correctas. Tienen que ser más amplias, ¿sí? Y yo creo que esta alcaldía tiene que darse la disputa para que la delimitación del páramo Pan de Azúcar y la Rusia, verificar que sí esté cumpliendo, porque creo que es más amplia de lo que se ha trazado. Significa mayor problema con parte de ruralidad, por ejemplo. Pero este problema no es particular de Colombia, se ha dado en otros escenarios, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo.
¿sí? Zonas de protección, digamos, naturales, que por cuestiones tradicionales o de la economía se ven afectadas. ¿Qué viene ahí? Pues viene que usted tiene que empezar a hacer un ejercicio. Y es que usted no puede sacar a las personas que trabajan la tierra, a los campesinos, de zonas páramos así, por decreto, como quien a la antigua, a lo chambón. Por decreto usted no puede continuar acá, váyase y no puede sembrar. No puede usted hacer eso, porque hay una economía ahí, hay unos jóvenes, unos niños, unas mujeres que viven de eso. Entonces viene un proceso paulatino de empezar a señalarle a la población rural de Duitama que usted en esos páramos, que gracias a Dios aquí le hago una aclaración. En zonas de páramos de Duitama, aquí no hay una tradición fuerte, por ejemplo, de sembrar papa, como en otras latitudes de Boyacá, ¿sí? O sea, aquí en la zona de páramo y en la zona vecino no se hacen procesos de siembra de cultivos. Lo que se hace es que hay población, digamos, que tienen ganadero, población ganadera, tienen algunas vacas o algunas ovejas, ¿sí? Pero no hay una articulación de, digamos, de campo, de sembrar la tierra. Entonces lo que viene ahí es empezar a hablar con esas personas, hacer unos procesos colectivos de comunicación. ¿Para qué? Para que se empiece a abandonar esas actividades y se puedan sustituir por otras que estén permitidas. También porque tenemos una obligación, Germán, lo dice la ley. Nosotros tenemos que comprar como municipio zonas en páramos o aledañas para conservación. ¿Usted sabe cuántos hemos comprado últimamente? Ni uno. ¿Por qué eso no es importante? Porque eso no da votos. En mi parte vendrá la parte de el presupuesto para empezar a comprar bienes que son de particulares que están en el páramo. Entonces usted perfectamente le puede comprar a un buen precio a personas que hacen alguna labor allá para que ellos puedan trasladarse a otra zona y poder reinvertir su dinero en otro costado. Entonces eso lo tengo presente y eso lo pienso realizar. Ok, finalmente, doctor José Luis, para que quienes no lo conocen tengan la oportunidad de hacerlo, háblanos un poco de su experiencia, de su formación y de por qué deberían los duitamenses darle el respaldo en las elecciones del 12 de septiembre. Estamos en un momento histórico, Germán. Por eso me lancé al ruedo, porque yo no tengo un papá que haya sido concejal o que sea diputado, no tengo un contratista que me financie ni nada por el estilo. Estoy haciendo esto con las uñas, como se hace todo en la vida. Y vengo de una familia que nunca ha participado en política, es más, que son apolíticos, que no les gusta el tema. Pero yo creo que esos extremos de no participar en política y decir, eso siempre son los mismos, eso no votemos, eso para qué, esos extremos es lo que ha hecho que esta ciudad esté como esté, o este país incluso, porque como que perdimos la solidaridad. Yo soy abogado, salí aquí del Colegio Liceo La Presentación, salí con mención de honor por liderazgo estudiantil, porque fui presidente del colegio, me escogieron mis compañeros. Luego me fui a estudiar Derecho a la Universidad Libre. También fui 4 años representante estudiantil. Salí becado por excelencia académica. Y me fui a hacer mi posgrado en la Universidad Externado en responsabilidad del Estado. Siempre he trabajado en cuestiones sociales. Es lo que a mí me hace como persona. O sea, eso me satisface, es lo que me da ánimo en la vida. Y eso ha conllevado que he participado en procesos con personas desplazadas, con madres comunitarias, con toda la parte del microtráfico, con jóvenes y cuestiones del medio ambiente. Yo he estado en Antioquia, por ejemplo, dando batallas jurídicas para ciertos temas de las eléctricas, las cuestiones que producen electricidad y que hacen un impacto demasiado fuerte. He estado en el llano debatiendo jurídicamente y defendiendo a personas que por cultivos extensivos como la palma de aceite se hace un daño increíble a las cuencas hídricas. He estado acá en Boyacá, en la parte de Tota y demás, porque por petroleras como Mauro Prom se han hecho exploraciones y han afectado casas de campesinos con grietas por las exploraciones sísmicas. Estuve empapándome del tema de lo de Holcim, con la parte de la contaminación al aire, por eso le hablo con propiedad frente a eso, porque sé lo que se está haciendo por la quema de residuos industriales que hace esa empresa. Entonces, siempre he estado en los temas medulares, en los temas que nos tocan a todos, que no tienen ideología, que es una cuestión de necesidad, porque que a usted le estén dañando sus pulmones, eso no tiene ideología. Que a usted le estén dañando su agua, eso no tiene ideología. Entonces, ahí siempre he estado. Yo
perdón. Yo los invito a votar este 12 de septiembre porque tenemos una tarea como seres humanos después del paro y después de esta cuestión de la pandemia. Esa tarea es cambiar nuestro mundo. La pandemia nos mostró lo injusta que es, el daño que hemos hecho y yo quiero ayudar a hacer esa transformación. Gracias.